Hola, somos el grupo 3 y el día de hoy les vamos a presentar el caso número 3 de enfermedades crónicas de origen nutricional. En este caso, la persona presenta diagnóstico de todas estas enfermedades, a excepción de hiperlipidemia. Sin embargo, sus exámenes sugieren que sí la presenta. En cuanto a la hipertensión, esta consiste en una elevación persistente de los valores de presión arterial por sobre los límites adecuados. Esto dado por la existencia de disfunción endotelial y la ruptura de equilibrio entre los factores vasoconstrictores y los vasodilatadores. En cuanto a la enfermedad renal crónica en etapa 4, esta es una patología que progresivamente va afectando la funcionalidad de los nefrones, comprometiéndose cada vez un mayor número de estos, lo que conlleva a una disminución irreversible de la velocidad de filtración glomerular. En este caso, se presenta en etapa 4, donde hay una disminución severa de la velocidad de filtración glomerular con un valor entre 15 a 29 milímetros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. En cuanto a la diabetes tipo 2, esta es una enfermedad crónica que afecta el metabolismo intermediario completo y se caracteriza por el aumento de la glicemia. La fisiopatología consiste en resistencia a la insulina y grados variables de difusión de las células beta pancreáticas. Esta alteración se refiere a la pérdida de la capacidad de compensar la glicemia, ya que la producción de insulina es insuficiente para ajustar los requerimientos periféricos y por lo tanto la persona desarrolla diabetes 2. En cuanto a la hiperlipidemia, si bien esta persona no presenta el diagnóstico, estas son el conjunto de patologías caracterizadas por las alteraciones en la concentración de los lípidos sanguíneos en niveles que involucran un riesgo para la salud. Cabe destacar que todas estas enfermedades aumentan el riesgo cardiovascular de la persona. A continuación, revisaremos el caso de una mujer de 53 años quien trabaja en su casa realizando costuras y vive con la familia de su hija, quien se encarga de la alimentación en la casa. Esta mujer sufrió un atropello, por lo que se sometió a una cirugía de fractura expuesta de fémur. Se encuentra con reposo absoluto y en el examen físico se observa un edema leve en la zona sacra. Actualmente se encuentra afebril. Se indica reiniciar la alimentación con un régimen líquido liviano en el almuerzo y luego pasar a un régimen diabético liviano a partir de la 11 si es que se tolera bien la alimentación. Está orinando 900 mililitros en 24 horas y tiene deposiciones normales. Como antecedentes mórbidos, presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus 2 y enfermedad renal crónica en etapa 4. Se encuentra en tratamiento con enalapril y metformina y tiene sedentarismo y no presenta hábito tabáquico ni consumo de alcohol. Como datos antropométricos, tiene un peso de 49 kilogramos, una talla de 1,58 centímetros y una circunferencia de carpo de 15 centímetros. Con respecto a los exámenes, el valor de la albúmina indica una depresión leve, lo cual se puede explicar por el edema que tiene y por el componente inflamatorio debido principalmente a la cirugía a la que fue sometida. Considerando todo lo anterior, este valor se invalida como un parámetro nutricional. La hemoglobina glicosilada se encuentra por sobre el valor de meta que se espera en cualquier persona que está con un tratamiento hipoglicemiante y también que presenta enfermedad renal crónica, lo cual indica que su diabetes no está compensada. Y en cuanto al colesterol total, al colesterol LDL y a los triglicéridos, los tres valores se encuentran por sobre el valor esperado, lo que es sugerente de un diagnóstico de hiperlipidemia mixta. Para estimar su estado nutricional se calculó el IMC con el peso seco, por lo que su peso indicado en los datos antropométricos se le restó 1 kilogramo, considerando el edema leve que presenta la zona sacra, y esto dio como resultado un estado nutricional normal. Para este caso, se calculó el peso ideal de la mujer, priorizando así el cálculo de requerimientos de acuerdo a lo recomendado en enfermedad renal crónica, considerando la severidad de esta. Para lograrlo, se evaluó la contextura que resultó ser mediana, por lo que su IMC ideal es de 23 kilogramos por metro cuadrado, y con este resultado se pudo calcular el peso ideal, que resultó en 57,4 kilogramos. Con este valor se pudo estimar su requerimiento de energía según las recomendaciones Kadoki. Teniendo en cuenta que la mujer tiene un estado nutricional normal y que posterior a la cirugía se le indicó un régimen liviano, se escogió el límite inferior para calcular requerimiento de energía en enfermedad renal crónica etapa 4 y así poder adecuar de mejor forma la alimentación a entregar. Con respecto a los macronutrientes, se calculó el requerimiento de proteínas con un factor de 0,75 gramos por kilogramo de peso ideal, de lípidos con 32% del valor calórico total y el de hidratos de carbono con un 58% del valor calórico total.
En relación a los micronutrientes, los primeros 4 que se muestran tienen las recomendaciones para enfermedad renal crónica en etapa 4 y los 3 que se muestran abajo son requerimientos importantes a considerar en este caso y más adelante se explicará el por qué. También se muestra cómo se calculó el requerimiento hídrico, aunque en este caso sería muy importante pedir un balance hídrico para conocer de forma mucho más asertiva su requerimiento. La prescripción dietoterapéutica se va a planificar considerando una situación en que ya ha tolerado bien la alimentación post-cirugía. Entonces, esta va a constar de un régimen normal, puesto que no existen condiciones digestivas que impliquen cambio en la consistencia. Liviano, por procedimiento quirúrgico previo. Normocalórico, por el factor de requerimiento utilizado. Hipoproteico, con selección de proteínas de alto valor biológico, porque la fase 4 de enfermedad renal crónica requiere ser hipoproteica para evitar mayor daño renal. Normoglucídico restringido en azúcares simples, por condición de diabetes mellitus 2. Normolipídico con selección de grasas, priorizando mono y poliinsaturadas debido a la hiperlipidemia mixta detectada. Hiposódico, puesto que el sodio tiende a aumentar el volumen intravascular y esto no es aconsejable por su edema, hipertensión y enfermedad renal crónica. Hipocalémico, debido a que se prioriza la enfermedad renal por su severidad frente a la hipertensión. Hipofosfatémico, para evitar el hiperparatiroidismo secundario de la enfermedad renal, utilizando quelantes de fósforo. Volúmenes totales y parciales normales, horario normal sin colaciones, líquidos restringidos por presencia de edema y enfermedad renal crónica, y con suplementación de vitamina D, porque enfermedad renal se asocia con menor activación de esta. Suplementación de calcio, por riesgo de osteoporosis e hiperparatiroidismo. Esto porque si llegara a haber deficiencia de calcio, puede aumentar la paratormona y habría una mayor retención de fósforo. Además, los alimentos como los lácteos, que son fuentes de calcio, son altos en proteína y fósforo, razón por la cual se limitan y se recomienda entonces suplementación de calcio. Hierro. Ya que los quelantes de fósforo son capaces también de quelar el hierro, se sugiere suplementar para evitar anemia asociada a enfermedad renal, entregando este suplemento entre comidas. Y por último, con suplementación de vitamina B12, porque una dieta hipoproteica usualmente limita el consumo de alimentos de origen animal que aportan vitamina B12. Además, junto con el uso de metformina, se hace necesario suplementar. La planificación alimentaria consta de un desayuno en donde se utilizaron alimentos de libre disposición. La porción sólida es una unidad de marraqueta sin sal que se eligió ya que dentro de las opciones de cereales disponibles es una de las que tiene menor contenido de proteína, potasio y sodio. Además, se asemeja a lo consumido en su desayuno habitual según el recordatorio de 24 horas. El acompañamiento son 6 cucharaditas de mermelada sin azúcar, la cual es una opción con baja cantidad de proteínas, potasio, fósforo y sodio. Para su hidratación se entregará 200 ml de agua. En el caso del almuerzo se eligió una papilla de pollo y verduras del régimen liviano papilla hipoproteica, la cual no se adecua a su régimen de consistencia normal, pero se considera que en este caso se debe priorizar las características nutricionales. Además, es la única opción de almuerzo disponible sin sal e hipoproteica. Y se agregó una cucharadita de aceite crudo para aumentar el aporte de calorías y lípidos. También se cambió la compota de durazno con azúcar por una sin azúcar. Para la once se utilizaron solo alimentos de libre disposición. La porción sólida serían 12 unidades de galleta de agua sin sal, ya que también era una opción de cereales baja en proteína, potasio y sodio, lo que se acompañaría con 8 cucharaditas de mermelada sin azúcar. Lo ideal sería que los sabores de la mermelada del desayuno y once fueran distintos para agregar más variedad. Se agregó un postre de jalea diet porque no tiene azúcar y beneficiaría en la hidratación junto con el agua. En el caso de la cena se utilizó el plato de fondo budín de zapallo italiano acompañado de arroz y una ensalada de zanahoria. Todo lo anterior corresponde al régimen blando liviano. Para esta elección se consideró que todas las opciones de la cena tenían sal, entonces se descartó la utilización de papilla ya que ya se había utilizado el almuerzo y además era muy baja en calorías. También este plato se prefirió frente a la opción de tártaro por su mayor contenido en macronutrientes, lo que ayudó a ajustar mejor la adecuación. Se cambió el postre de compota de membrillo por una de durazno sin azúcar por su bajo contenido en proteínas, potasio y azúcar. Se adicionó una cucharada de aceite que se podría distribuir entre el budín y la ensalada para aumentar el aporte de calorías y lípidos. Y si bien no se sabe qué tipo de aceite está disponible en el hospital, sería ideal contar con uno de canola por su aporte en monoinsaturados. En cuanto a la adecuación de macronutrientes y agua, se logró una adecuación del 92% en las calorías y un 93% en el hidrato de carbono.
La adecuación de las proteínas quedó en 111%, en donde el mayor aporte de estas fue dada por la cena. En este caso no se pudo hacer mucho para poder disminuir el aporte de proteínas, ya que la carne venía incorporada en la preparación. Sin embargo, lo ideal sería poder modificar la cantidad de carne por tiempo de comida. En cuanto al porcentaje de proteínas de alto valor biológico, se logró un 42%, en donde las fuentes fueron principalmente posta negra, pollo y un poco de leche. En este contexto es complicado poder aportar una mayor cantidad de proteínas de alto valor biológico sin que aumenten mucho las proteínas totales del día. Los lípidos quedaron en un 88% de adecuación, en donde la principal fuente fue aceite crudo, lo cual igual sería beneficioso considerando que además en su alimentación tradicional las fuentes de lípidos eran galletas y mantequilla. Con respecto al agua, se logró un 101% de adecuación. La distribución de hidrato de carbono se hizo considerando la ingesta habitual que esta mujer tenía. Sin embargo, se incrementaron los hidratos de carbono en algunos tiempos de comida, como por ejemplo en la cena, por lo que la distribución recomendada quedó en el desayuno 65 gramos, almuerzo 55, once 60 y cena 70 gramos. Y la adecuación de la minuta respecto a esta recomendación quedó en el desayuno un 99%, almuerzo un 82%, once un 85% y cena un 104%. En cuanto a la adecuación de micronutrientes, el sodio quedó en un 88% de adecuación. Esto se logró gracias a que ni el almuerzo ni otros alimentos tenían sal añadida. El potasio quedó con un 128% de adecuación, lo cual es más de lo recomendado. Esto se debe a que los regímenes tenían opciones de ensaladas y frutas altas en potasio, por lo que para estos casos sería importante poder contar con mayor variedad de ensaladas, frutas y postres bajos en potasio, ya que por ejemplo en los postres las opciones tenían leche y por ende esto aportaba mucha proteína. El fósforo quedó con un 81% de adecuación, lográndose lo recomendado. El calcio quedó con una adecuación del 23%, debido a que las principales fuentes de calcio disponibles eran lácteos, lo cual también aumentaba mucho las proteínas y el fósforo. Se encuentra bajo un tratamiento con estos dos fármacos. Enalapril, que como todos los inhibidores de la ECA, se debe tener mucho cuidado ya que en estos puede aumentar los niveles de potasio sérico. Por lo mismo, como medida nutricional se debe ser más cauto todavía con la indicación de dieta baja en potasio. También se debe indicar evitar el consumo de sustitutos de la sal, como la biosal. En el tratamiento con este medicamento también se debe asegurar el consumo adecuado de los líquidos planificados. El otro fármaco que consume es metformina. Este puede disminuir la absorción de la vitamina 12 y el ácido fólico. Por lo tanto, como una intervención nutricional, se sugiere aumentar el consumo de los alimentos ricos en estos micronutrientes e incluso llegar a suplementar en el caso de que los niveles séricos se encuentren bajo el rango adecuado. En ambos fármacos se sugiere evitar el consumo de alcohol para evitar sus reacciones adversas. La consejería nutricional y las siguientes recomendaciones nutricionales, lo ideal sería decírsela a la hija, ya que ella es la que es la responsable de su alimentación. Primero es preferir alimentos sin sellos para evitar las posibles complicaciones de su enfermedad. En el caso de que sea posible, preferir el consumo de aceite de oliva por sobre otros. Incorporar frutos secos, palta, ya que de esta forma se puede regular el colesterol. Y finalmente, la entrega de un material educativo que contenga las porciones de los alimentos ricos en proteínas para evitar su consumo excesivo por su enfermedad renal crónica, porciones de alimentos según su contenido de potasio, fósforo, sodio y calcio para evitar complicaciones de su enfermedad renal crónica y también hipertensión, y técnicas culinarias para disminuir el contenido de los micronutrientes mencionados y además disminuir el índice glicémico. Por último, nos gustaría destacar que en el proceso de la planificación dietoterapéutica de una persona hospitalizada hay que considerar varios aspectos, como los alimentos disponibles en el centro hospitalario, también los alimentos que sean mejor opción de acuerdo con las patologías crónicas de la persona y con las afecciones agudas que la persona está sufriendo en ese momento. También es fundamental priorizar por la enfermedad más severa, que en este caso sería la enfermedad renal crónica, y a partir de esto privilegiar macro y micronutrientes. En este caso, dado que la persona sufre de múltiples enfermedades, es recomendable sugerir controles rutinarios, en el contexto ambulatorio, obviamente después del alta, para poder incorporar hábitos saludables y así evitar la progresión de estas patologías.
Finalmente, se presentan las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.